al señor Jorge Melguizo Posada, consultor internacional y exsecretario de la Alcaldía de Medellín. Vamos a hablar de un tema con él interesante: extorsión, vacunas, sicariatos y cómo enfrentarlos. Señor Melguizo, qué gusto. Soy Eduardo Mendoza Paladines. Le agradezco la amabilidad. Estamos en Radio I-99 en el programa Diálogo. Y pues, usted sabe, estoy seguro por la prensa, por la televisión, por la radio, por las redes, todo lo que está pasando en el Ecuador. Y como decía yo hace un momento, esto todo lo pasaron ustedes, habiendo usted estado en Medellín, que hoy se dice que es una ciudad, no la conozco, pero todo el mundo dice que es una ciudad que se recuperó de todo lo que tenía y de todo lo que pasó. Quisiera escuchar de usted qué hicieron, qué se hizo para recuperar a la ciudad y poder volver a tener paz, que es lo que añoramos todos los guayaquileños y los ecuatorianos. Buenos días, bienvenido a I-99. Bueno, buenos días, Eduardo, buenos días a Ramiro, a Javier, a Julio, a todo el equipo de ustedes, a Marcos. Y un saludo desde Medellín. Dos primeras respuestas, Eduardo. Nosotros hemos bajado en Medellín 97% nuestra tasa de muerte violenta en un proceso de 30 años. Entonces, ahí en esa segunda parte de la respuesta, 30 años, hay una clave. Estos no son procesos de cortísimo plazo, esto no se arregla con medidas de choque, esto se arregla con un trabajo articulado integral de todas las áreas de gobierno, nacional, departamental, municipal, con alianzas público-privadas comunitarias, con el sector privado, con las universidades públicas, las universidades privadas, con las iglesias de todo tipo, con las ONGs y con las organizaciones comunitarias de base. Medellín hace 30 años era un fracaso colectivo, Eduardo, un fracaso total. Tuvimos la tasa más alta de muerte violenta por homicidio en el mundo, durante 20 años además, no un año, 20 años, una tasa que está muy por encima de lo que hoy Ecuador o cualquier ciudad ecuatoriana tenga, o cualquier zona de Guayaquil o el municipio de Durán, en fin, o sea, cualquier espacio de estos no tiene hoy, no se acerca a la dureza y al horror de las cifras nuestras. Tuvimos 382 muertes por cada 100.000 habitantes hace 30 años. Y empezamos en un proceso de descenso, con un par de altibajos. Estos son procesos muy frágiles. 2008-2009 tuvimos un par de altibajos, 2018-19 tuvimos otro par de altibajos, desde el 2020 hasta hoy sigue la tendencia a la baja y acumulamos esa cifra, 97% de menos tasa de muerte violenta en Medellín. Pero también el país ha mejorado, o sea, una buena parte de la mejora que ha pasado en Medellín se debe a que el país ha mejorado. Colombia no es hoy una isla encantada en medio de un continente muy duro, Latinoamérica. Latinoamérica triplica las cifras de muerte violenta en el mundo. Medellín no es una isla encantada en medio de Colombia, pero tanto Colombia como Medellín han mejorado. Un solo dato, hoy, adicional, hoy 24 de julio, están empezando a llegar a Medellín 30.000 personas a las dos principales ferias de moda que se hacen en Colombia, que son Colombiatex, la industria de la moda, y Colombia Moda, que es el diseño de la moda. Medellín, como una ciudad tradicional de moda, va a recibir esta semana 30.000 turistas. Hoy Medellín es la ciudad que más turismo atrae, es la ciudad que más inversiones extranjeras atrae, es la ciudad con mejor calidad de vida del país, a pesar de que mantenemos cifras de muerte violenta importantes, mantenemos una situación de extorsión en algunos barrios, en algunas circunstancias muy duras, pero vamos mejorando con una serie de medidas educativas, culturales, sociales, urbanas y también de mejoramiento de nuestra infraestructura de seguridad y de nuestro reforzamiento de acciones policiales pura y dura, pero ahí vamos, mejorando. Y uno piensa en Ecuador, Eduardo, piensa uno en Ecuador y dice, tendríamos que trabajar más unidos los países. Hoy los carteles de Colombia y los carteles de México están en Ecuador, no tienen ningún problema para ser multinacionales o por lo menos multilatinas de la delincuencia, y en cambio cada uno de nuestros países sigue trabajando por pedacitos aislados. Y peor, cada uno de los gobiernos, el municipal en Guayaquil o el departamental en Guayas o el nacional en Ecuador, siguen trabajando cada uno con su pedacito, como en el síndrome del Señor de los Anillos, mi tesoro, sin articulación, sin integralidad, sin ponerse de acuerdo en políticas públicas de seguridad ciudadana. Lo escucho y la verdad me agrada porque
ustedes ya tienen un camino. Y decía Ramiro hace un rato, cuando comenzamos a hablar con Javier, Ramiro y Jaime, hablábamos de que ya nosotros tenemos una elección ad portas en agosto, una elección anticipada, que aparte de preocuparnos, más que preocuparnos por crear nuevos empleos, es de conservar los que hay, en muchos casos por el tema de la extorsión, de lo que llamamos acá las vacunas. ¿Cómo les fue con eso? Usted está hablando que en algunos barrios existen. ¿Pudieron lograr que nuevamente los negocios hablan, darle seguridad y que la gente pueda volver a confiar? Porque somos países, sobre todo acá en la zona costera, en la costa, en Guayaquil y en las provincias de la costa, donde la gente gusta mucho de vivir del comercio, no de la burocracia. Entonces, ¿pudieron lograr? ¿Cómo lo lograron? Mire, en la extorsión se presentan posiblemente 5 factores. La extorsión como un factor de control territorial, la extorsión como un factor de soberanías en disputa en un barrio, la extorsión como un factor de protección violenta, o sea, yo te protejo, yo soy tu seguridad, en ese modelo de seguridad dual que se presenta en nuestros países, que la seguridad la debe prestar por constitución los gobiernos, pero que aparecen grupos criminales que ofrecen la seguridad en los barrios y mucha gente se siente protegida por esa otra seguridad. 4, la extorsión como un tributo forzado, pagás sí o pagás. Y la quinta, que es la extorsión por usura, por préstamos diarios, que tiene que ver mucho, Eduardo, con lo que usted menciona del comercio. Me refiero un momento a esa última, la usura por préstamos diarios como un modelo de extorsión. Comerciantes, pequeños comerciantes, especialmente de Medellín y básicamente en el centro de la ciudad, todo lo que podríamos llamar la venta ambulante, la venta estacionaria, sometidos a redes criminales que les prestan, voy a ponerlo en dólares para hacer la cifra fácil, $50 diarios, y al día siguiente tienen que pagar 60. Y al día siguiente, y pagan o pagan. Y claro, si no pueden pagar a los 2 días no deben 60, sino 70, unos préstamos usureros tremendos. ¿Qué hicimos frente a eso? Primero, desde la alcaldía, hace ya 18, 19 años, implementamos el Banco de las Oportunidades basado en la experiencia de Mohammad Yunus en la India, del Banco de los Pobres. Banco de las Oportunidades, con un préstamo que equivale también al préstamo diario. Los bancos no prestan para un préstamo diario. Si vos vas a un banco te prestan a un mes, a 10 meses, a un año, pero nunca para pagarlo mañana. ¿Qué hicimos nosotros, hombre? Si hay un prestamista ilegal en la calle, hagamos lo mismo desde un banco público, Banco de las Oportunidades, y prestemos el diario, que la gente mañana pueda pagar, no a una tasa del 20% como el usurero criminal, sino a la tasa del 0.9%, el préstamo más barato de la banca en Medellín. Pero además, desde ahí hicimos una red, 2003 empezó una red, fomentamos. Si ustedes entran, cualquier escucha que tengan ustedes en este momento puede entrar, fomentamos Medellín, van a encontrar una red de 15 organizaciones de economía solidaria, cooperativas, entidades bancarias, comunitarias, en fin, que crearon esa red para hacerle frente a esta usura por préstamos diarios, que es una manera terrible de extorsión, de aprovecharse de la pobreza de los comerciantes especialmente para salirle adelante en los barrios de Medellín. Y hoy Fomentamos tiene una red de lo que podríamos llamar microcréditos, impresionante, porque prestan con unas facilidades tremendas a unos intereses bajísimos que pueden competir, lo digo de una manera simple, con ese mercado ilegal. Para las otras cosas, piensen ustedes, el control territorial. El control territorial es la presencia del Estado en un barrio. Pero si el Estado solo hace presencia en forma de ejército o de policía, que veo mucho en las noticias de Ecuador, por supuesto, digamos, uno pensaría que es lógico, que mucha gente está pidiendo básicamente militarización, 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 eso, les digo desde Colombia, no conduce a nada, no resuelve los problemas. Genera un golpe de efecto inmediato y dicen, sí, ya, esto se mejoró, pero una militarización de un barrio no se puede sostener durante semanas, durante meses, durante años, es imposible, pero además no resuelve nada. Entonces, ¿cómo logramos combatir ese control territorial? Con una presencia total de las autoridades legítimas en todas sus formas.
Hoy Medellín, 2,5 millones de habitantes, al lado de ustedes, una ciudad latinoamericana. En el país vecino tiene 100% de calles asfaltadas, 100% de acueductos, 100% de energía. En todas las casas, por más pobreza que haya, 90% de gas domiciliario, transporte público de calidad con red metro, metrocables, tranvías, sistema articulado de buses, red de movilidad urbana mejor para los barrios de mayor pobreza y grandes equipamientos deportivos, recreativos, culturales, educativos en los barrios, que han sido los de mayores pobrezas, los de mayores violencias y por supuesto son también los barrios de mayor densidad poblacional. Cuando haces una llegada integral a esos barrios, estás consiguiendo que el control territorial sea de las autoridades legítimas y vas encontrando que la puerta de las oportunidades se abren para esos jóvenes que hoy tienen todas las puertas de las oportunidades abiertas en la delincuencia. Un joven de 16 años en Guayaquil o en Medellín va a las 8 de la noche a una esquina y se encuentra la puerta de la oportunidad abierta para el delito. Pero las alcaldías trabajan 10 horas al día, a las 7 de la noche el alcalde se va a dormir. Bueno, lamento muchísimo, por cierto, perdón, tendría que haber empezado por eso, el pésame total a la familia de este alcalde asesinado ayer en Ecuador. Eso es durísimo, esa situación que se enfrenta, la hemos padecido en Colombia, estos horrores y dolores. Pero vuelvo, lograr el control territorial, las autoridades legítimas en los barrios pasa por la presencia total del Estado. Nosotros construimos acá un concepto de seguridad que puede sonar extraño para una situación hoy como la de Ecuador. Y es que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales, con proyectos urbanos de altísima calidad en los barrios, que han sido los más golpeados por las violencias. Cierro este comentario con algo. Cuando la semana pasada tuve la oportunidad, antepasada, perdón, de reunirme con varias personas de Guayaquil, estuvo por acá el rector de la Universidad del Espíritu Santo, Joaquín Hernández, estuvo por acá el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Rafael Trujillo, estuvo Francisco Jarrín, claro, el presidente de la Cámara de Comercio. De la Cámara de Industria, exacto. Estuvo Francisco Alemán, el decano de la Facultad de Emprendimiento, en fin, estuvieron dos personas, Diana de SPOL, estuvo un par de concejalas de Guayaquil, estuvo un profesor de la Universidad de Guayaquil, Manuel, en fin, tuvimos posibilidad de compartir mucho y yo les decía, miren, ustedes tienen que buscar primero la articulación entre ustedes, entre las organizaciones. Los carteles de la droga y los carteles criminales tienen resultados porque hacen alianzas. Tienen resultados porque hacen alianzas entre todos. Uno cultiva, uno procesa, uno trafica, uno lava dinero, el otro mata, el otro compra al juez, el otro compra a la policía, todo. Pero cada una de estas organizaciones viene y quiere su pedacito y tiene su propia fórmula. Hasta que no nos pongamos de acuerdo como sociedad en trabajar colectivamente en ese desafío colectivo, va a ser muy difícil tener resultados importantes. Medellín, desde hace 30 años, empezó a trabajar de una manera colectiva y masiva en la búsqueda de soluciones. Dos, convertimos nuestra ciudad en un laboratorio. Medellín es un laboratorio, no es un modelo. Es un laboratorio de proyectos sociales, de proyectos educativos, de proyectos culturales, de proyectos urbanos, buscando precisamente soluciones diferentes para los problemas de siempre. Si seguíamos insistiendo en la famosa fórmula de que un barrio que tiene una banda delincuente le mandamos ejército o le mandamos policía todo el tiempo, eso lo que hace es victimizar más a un barrio que es víctima de las violencias. Pero con un complemento. ¿Cómo está la policía? Y esta es una pregunta para Ecuador. Les doy un solo dato. En Medellín, durante los últimos 15 años, 3 comandantes de la Policía Metropolitana de Medellín más otros 9 municipios, 4.2 millones de habitantes en total, 3 comandantes de la policía han terminado presos. ¿Por qué? Porque hacían parte de la criminalidad. En Colombia, el jefe de seguridad de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, busquen esto, el general Santoyo, jefe de seguridad durante 6 años del presidente Álvaro Uribe Vélez en el Palacio de Nariño, capturado, paga condena en Estados Unidos por narcotráfico, que hacía ese trabajo de narcotráfico mientras era jefe de seguridad de la presidencia de la República. Entonces, el narcotráfico permea todo, permea la política, permea las empresas, permea al mundo social, permea las comunidades.
compra con dinero o compra con las balas, se gana el favor de mucha gente. Y eso también hay que empezar a revisar en Ecuador. ¿Cuál es la implicación de dirigentes políticos? Hay partidos políticos que se convierten en parte de la mafia criminales. Hay partidos políticos que se convierten en apropiadores de lo público para beneficio privado. Dos, hay sectores de la policía y del ejército que tienen una connivencia total con el delito. Un dato, Gustavo Petro lleva un año de presidente, lo va a ajustar el 7 de agosto. Cuando llegó, nombró como comandante del ejército a quien estaba en el escalón 35 para llegar a ser comandante del ejército. Es decir, se saltó 34 posibles comandantes. La ley dice que una vez que se los salta, ellos tienen que renunciar y salir del ejército. Y eso fue una forma de depuración. Y Petro dijo en su momento, es que tenemos muchas sospechas de que en toda esa cúpula militar hay una parte muy importante ligada con el narcotráfico en Colombia. Y casualmente, en este último año, se han producido algunos de los mayores golpes al narcotráfico en Colombia. Que también eso puede ser, y suena paradójico, una de las razones que explican lo de Ecuador. Si en Colombia empiezan a tener más dificultades, empiezan con la pizza, aplastarla más al centro, se empieza a desplazar hacia afuera. Y otra razón que puede explicar hoy también lo de Ecuador, Eduardo, y perdón lo largo porque mezclo un tema y otro, hoy mismo en el periódico de la ciudad de Medellín, El Colombiano, sale una noticia. Los cultivos de coca, que están los más cercanos a Medellín, están a 3 horas, no están encontrando salida. Ha bajado el precio de la cocaína en Estados Unidos por la guerra del fentanilo y por la producción del fentanilo, que es la preocupación hoy de ellos. Entonces ha bajado el precio de la cocaína. Y esos nuevos mercados que ya no llegan a Estados Unidos tienen que buscar otros horizontes. Y están buscando, por supuesto, los horizontes más cercanos a Colombia, y Ecuador puede ser hoy uno de los perjudicados por ese tipo de situaciones. A ver, Jorge, le saluda Ramiro Cepeda, que tenga buenos días. Un poco invocando su capacidad de síntesis para ponerle orden a todo lo que se ha dicho. Primera cosa que yo rescato de lo que usted dice es ponernos de acuerdo como sociedad en lo que vamos a hacer. Si no hay un acuerdo, ninguna idea funciona. Yo estuve en la Medellín de hace 35 años y sé descriptivamente lo que usted está ejemplificando, así que a mí me queda claro. A los pocos meses pusieron la bomba en el Mónaco, estaba la hacienda Nápoles, luego después le hicieron la cárcel a Pablo Escobar. Me conozco la historia. Por tanto, quiero de alguna manera ponerle orden a un itinerario de cómo salir. Primero, ponerse de acuerdo como sociedad. Segundo, en la parte que puedo no coincidir, o a lo mejor lo estoy entendiendo mal, es que la presencia militar, no que no es necesaria, pero no debe ser permanente. Para mi criterio, y esta es la pregunta, hay que entrar y aplastar al que está. Y luego de que esto sucede, de que se deja limpio, entrar como sociedad y como órganos locales, administrativos, alcaldías, prefecturas, gobernadores, las autoridades que tenga cada país, a poner como sociedad el hombro para dar trabajo, para dar escuelas, para atender médicamente a la sociedad, para que no encuentren la opción de ser agentes vendedores de droga y no consumidores, y darles la oportunidad de trabajo, sacarlos de las mafias, de la usura, para darles la oportunidad de recursos. Por eso es el acuerdo como sociedad. Pero primero ponernos de acuerdo, pero dígame hasta dónde es el punto de la presencia militar y policial que sí debe de ser y que también que debe ser analizada con lupa, porque la contaminación que usted describe hasta las más altas esferas es en toda nuestra América Latina. Claro. Ramiro, buenos días. Voy a responderle acá un momento, voy a coger allá un par de libros, ahí en directo. Perdón un segundo. Mire esto. Estos son parte de esos diálogos de los que hablo hace 30 años. Miren el nombre, Medellín Alternativas de Futuro. Iniciamos en 1991, ese año que les digo que fue el peor de nuestras violencias, 6.700 muertes en un solo año. Iniciamos unos diálogos anuales, y esos diálogos anuales eran todo el año, con todos los sectores de la sociedad.
Independientemente de ideologías, independientemente de partidos políticos, nos sentábamos empresarios con organizaciones comunitarias, organizaciones sociales con el gobierno, iglesias cristianas con iglesias católicas, todos los sectores de la sociedad. Nos preguntaron mucho, Ramiro, es que ustedes se sientan a pesar de las diferencias. No, 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 no. Nos sentamos a partir de las diferencias. Nos sentamos a conversar porque pensamos distinto. Si yo solo me siento a conversar con quien piensa como yo, con quien se viste como yo, con quien hace lo que yo hago, con quien come lo que yo como, eso no es una sociedad, eso es una iglesia. Y aquí no estamos hablando de iglesias. Las iglesias son asuntos privados, las sociedades son asuntos públicos. Entonces, construir ese desafío colectivo exigía primero sentarnos a conversar. Ojo, suena lento. 5 años seguidos conversando, construyendo, mire, pactos sociales, construyendo alternativas de futuro, alternativas y estrategias de futuro. Un resultado de esto, hicimos un plan de Medellín para el 2015. Ahí estoy viendo el libro en mi biblioteca, pero no voy por él. Plan estratégico de Medellín 2015, con un dato. Lo terminamos en el 96, cuando el 2015 era como imposible, no iba a llegar. Y estábamos en el peor de nuestros momentos, o sea, pasábamos por encima de los cadáveres. Como usted dice, Ramiro, usted vino hace 35 años, todos los días. Hace 33 años morían violentamente en Medellín 18 personas, muertas a bala. 18 personas diarias en promedio, todo un año. Pasábamos todos los días por encima de estas personas muertas, muchos de ellos familiares, muchos de ellos amigos, todos en Medellín. En esta guerra hemos tenido víctimas en nuestras familias o en nuestros amigos, una cosa dramática. Y sin embargo, dijimos, hay que construir soluciones estructurales de mediano y largo plazo. Esto no lo resolvemos de golpe, en ninguno de los sentidos literales y metafóricos de la palabra golpe. No lo resolvemos de golpe. Y esto no se soluciona con más bala. Es lo que decíamos, no se soluciona con más bala. No se soluciona militarizando un barrio. Ya Colombia ensayó ese camino y no dio resultado. Yo asesoro proyectos en Brasil, Ramiro. Varios proyectos. Sí, Jorge, pero déjeme detener ahí porque quiero cortar la narrativa y afincarme. Yo puedo coincidir con usted que el tema militar no es la solución, pero sí es necesario en un momento para limpiar, porque no es que vamos a entrar con el diálogo a quienes llevan una metralleta, una escopeta y andan matando gente, ¿no? Mire, 2 respuestas también para eso, Ramiro. Primero, a mí no me gusta la palabra limpiar para referirse a personas. Ok. Aquí en Colombia se ha usado la palabra limpieza para hablar de matar gente. Y nunca la respuesta de muerte, ni siquiera contra un delincuente, será una solución viable porque no está. La pena de muerte no puede ser una solución a nuestros problemas. La vida es sagrada, como decía el exalcalde de Bogotá. Entonces hay que dejar que nos maten, ¿no? No. O sea, pero yo no sería capaz de matar a alguien. No, si alguien le está apuntando a alguien que yo quiero, algún hijo mío, algún nieto mío, créame que yo sí, ¿eh? Bueno, yo no, eso lo digo de una manera simple porque ya he pasado por eso, ya he pasado por eso. Yo creo que la muerte violenta en ninguna de sus formas nos sirve como solución, en ninguna de sus formas. No podemos sumarle el diente por diente y el ojo por ojo, porque el famoso dicho, todos quedaríamos muecos y todos quedaríamos ciegos. La ley del talión no nos sirve. Pero hay que mejorar las estrategias de seguridad, Ramiro, y me pongo con usted de acuerdo en esa parte. Hay que mejorar las estrategias de seguridad, sí. Hay que depurar las policías, sí. Hay que fortalecer la presencia de las policías de una manera más civilista en los barrios, sí. Hay que hacer que las policías hagan parte de las estructuras de convivencia en los barrios, sí, no de las estructuras criminales, que lo han hecho. Entonces, le decía, yo por ejemplo acompaño un proyecto en favelas en Río de Janeiro. Allí se ha usado alguna de las medidas que en Colombia se usó de la militarización de las favelas. Y llevan un día 2.000 soldados. Y eso solo deja horror y dolor, horror y dolor, horror y dolor. Y luego esa militarización es imposible de mantener y salen. Y cuando salen, los delincuentes vuelven y ocupan su lugar. Esto es como una guerra de trincheras. El hueco que el Estado deja vacío lo ocupan otros. Pero incluso con peores circunstancias porque ya la comunidad ha dejado de confiar allí. En un taller, se lo cuento como anécdota rápida, hace un mes y medio, en Río de Janeiro, en un taller con mujeres de una de las favelas más duras de Brasil, de Río de Janeiro, Providencia, la favela además más antigua de Brasil. Las mujeres, en un taller con mujeres, decían, cuando más nos sentimos inseguras es cuando está la policía.
Es durísimo eso, en una favela dura, con criminales, con narcotraficantes. Y cuando más inseguras se sienten es cuando está la policía. ¿Medellín ha mejorado su policía? Sí, Policía Nacional. Por fortuna no tenemos policías municipales, como en México, o policías departamentales, como en México, como en Argentina, porque esas policías se convierten en grupos criminales al servicio de un alcalde de turno o son más fáciles de controlar. La policía es nacional. Entonces, hemos mejorado la policía, sí. Medellín le aporta a la Policía Nacional unos recursos importantes para mejorar su infraestructura, de carros, de motos, de estaciones de policía, de centros de atención inmediata. El sistema de cámaras de vigilancia en Medellín hoy es muy bueno. Hay unas 3.000 cámaras de vigilancia en la ciudad con las mejores tecnologías. Todo eso funciona y funciona bien. Hoy mismo, ayer mismo, hubo un golpe tremendo de la policía de Antioquia a unos extorsionistas en el oriente antioqueño, a 2 horas de Medellín, gracias al Gaula, que es un cuerpo especial antisecuestro y antiextorsión de la policía, y lograron detener al jefe de los extorsionistas que tiene azotada esa zona. Entonces, todo eso hay que hacer, partamos de esa base, todo eso hay que hacer. Pero, si al mismo tiempo, no después, si al mismo tiempo no intervenimos desde hoy con soluciones estructurales para atender los problemas más graves de nuestra sociedad, Ramiro, eso que se está haciendo con policía y con ejército, en fin, no sirve. Es lo que quiero dar a entender y de pronto en la pregunta suya me permite clarificarlo mejor. Y es, ¿mejoramos policía? Sí, por supuesto. Un gobierno, un Estado no puede vivir sin policía. ¿Mejoramos ejército? Sí, también. Aunque es un contrasentido porque en Colombia las guerras o las diferentes guerras hizo que nuestro ejército se convirtiera en una fuerza urbana y no en una fuerza de defensa del Estado, frente a otros estados que es supuestamente la tarea del ejército. Convertimos al ejército casi que en una policía militar. Entonces sí, hay que mejorar todo eso, pero lo fundamental, nuestros grandes resultados vienen por el proyecto social, educativo y cultural. Y en la última parte de su pregunta, Ramiro, le voy a contar algo que está pasando en Colombia hoy, es decir, desde hace un año con el presidente Gustavo Petro. Busquen esta información, acuerdo de paz total. El presidente está sentado, el equipo del presidente está sentado desde hace un año con el 100% de bandas delincuenciales del país, con el ELN, que es el grupo de guerrilla que sigue activo desde hace 60 años, con las disidencias de las FARC, que fueron 1.000 personas, que hoy son unas 3.000, que rompieron por su parte el acuerdo de paz y están en el monte otra vez. De los 14.000 militantes de las FARC hay 13.000 que cumplieron el acuerdo y siguen en la lucha cumpliendo el acuerdo diariamente en la civilidad. Hay unos 1.000 que se fueron al monte y hoy se ha multiplicado. Pero también está sentado con lo que llaman el clan del Golfo, el Golfo de Urabá, aquí a 7 horas de Medellín, o están sentados con las bandas criminales de Medellín. Hay una que se llama Oficina de Envigado, que es la ciudad donde nació Pablo Escobar y donde él tuvo su poderío. La Oficina de Envigado es uno de los principales grupos criminales del país. Esos diálogos los está haciendo hoy en Medellín, hoy. Busquen las noticias de hoy 24 de julio. En la cárcel principal de Medellín están reunidos con 14 jefes de bandas criminales, dialogando con los jefes criminales, buscando la paz total. Ayer el presidente hizo un anuncio que hoy generó una polémica tremenda. Nombró a Salvatore Mancuso, uno de los líderes del paramilitarismo en Colombia, extraditado a Estados Unidos. Hoy lo nombró como gestor de paz. Ayer lo anunció como gestor de paz, para que desde su cárcel en Estados Unidos intente ser una voz que convenza a grupos paramilitares, a grupos delincuenciales, de la necesidad de trabajar por la paz. ¿A dónde va a llegar eso? Es incertidumbre. Jorge, buenos días. Jorge, sí. Buenos días. Javier Segarra le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo le va? Entonces hay que sentarnos a dialogar con los líderes de estas bandas criminales. Eso es lo que estoy diciendo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Ya, pero acá en el Ecuador habría que hacer eso entonces. Yo no sé si en Ecuador, porque yo no puedo darle consejos a Ecuador. Okay. Yo hace 15 años no conozco la situación de Ecuador. He estado tanto este año por muchas visitas y por muchas llamadas. Pero lo que digo es lo que estamos haciendo en Colombia. Es decir, en Colombia, yo creo que de Colombia se puede aprender. Hace un rato dije que Medellín se había convertido en un laboratorio. Colombia ha pasado por todas las etapas de violencia. Hemos tenido, como ningún otro país en el mundo, narcotráficos, pero no cualquier narcotráfico, el peor narcotráfico del mundo, el mayor del mundo, en Medellín, el mayor narcotraficante del mundo, Pablo Escobar. Hemos tenido las peores guerrillas, pero durísimas, con un terrorismo permanente, las FARC, el ELN, el M-19, el Quintín Lame, el EP, Ejército Popular de Liberación, todo. Hemos tenido las bandas criminales más duras, todas ligadas a todo esto. Y bueno, y hoy, como una de las alternativas, hay un proceso de diálogo
total, busquen paz total en Colombia. Proceso de diálogo con el 100% de la criminalidad, 100% de las bandas criminales. Yo conozco 2 personas que hacen parte de esta comisión directamente aquí en Medellín y dicen que es muy difícil, pero por ejemplo están recurriendo a las familias, a las esposas, a los hijos, a las madres de estos jefes criminales para intentarles convencer que el país no puede con más sangre, que después de 60 años de derrame de sangre y de muchísimas víctimas, un país con 8 millones de desplazados, un país con más de 350.000 personas asesinadas por el conflicto, nuestras ciudades convertidas en horrores y dolores, pues tenemos que buscar las alternativas por otros lados. Claro, y usted señalaba, Jorge, que hay que unirnos. El problema es ese, y yo creo que a Colombia le costó muchos años también llegar a esa unión, y en el caso de Medellín también, porque no es fácil que por tendencias políticas y por intereses políticos se pueda lograr esa unión, ¿sí? Por el bien de una sociedad, no por el bien de unos intereses partidistas, políticos o personales. Y ahí está el problema entonces para poder ir compaginando de alguna u otra manera ese camino que nos vaya estableciendo los puntos que permitan llegar al objetivo. Javier, incluso, mire, eso que usted dice, mire, le voy a contar una historia de la que participé hace 30 años, 1991. 1990, el presidente César Gaviria nombra a los 15 días de llegar a la presidencia una consejería especial para Medellín. Medellín era el horror, el dolor, la peor ciudad del mundo. Y nombra a una mujer, María Mejía. Yo tenía 29 años, ella tenía 34, 35 años. Y esta mujer viene y dice, voy a meterme en todos los barrios en los que supuestamente el Estado no se puede meter. Voy a meterme con líderes sociales, nos convoca a 4 o 5 personas que teníamos algún trabajo social. Yo dirigía una ONG en Medellín, ONG de prevención de violencias y prevención de drogas, de consumo de drogas en Medellín. Y nos convoca a Alonso Salazar. Alonso Salazar, búsquenlo. Es uno de los grandes investigadores sobre violencias en el país. Cuando a María Emma la nombraron consejera, él una semana antes había sacado el libro No nacimos pa' semilla, un libro del que se vendieron 300.000 ejemplares en ese momento. Y luego Alonso fue alcalde de Medellín. Yo trabajé con él del 2008 al 2011, uno de los 2 alcaldes con los que trabajé. El otro fue Sergio Fajardo. Y Alonso Salazar, que sigue siendo un gran escritor, su mayor libro es La parábola de Pablo, que es el libro que da pie a la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, una biografía de este país a partir del asesino Pablo Escobar. O sea, es tremendo ese libro. María Emma empezamos a subir, como decía ella, a subir a los barrios que eran impenetrables y a reunirnos con los jefes de banda y con los jefes de las milicias populares, que eran guerrilla urbana, cuando no había negociación con ellos. Y nos reuníamos con ellos en sus casas o en las casas de alguien. Y eran jóvenes enmascarados, y eran jóvenes con armas, y éramos María Emma. Pero ¿sabe cuál es el problema, Jorge? Consejera presidencial, sin escoltas. Le decía a sus escoltas, quédense afuera. Y le decía a los muchachos armados, nosotros venimos buscando soluciones. Pero ¿sabe cuál es el problema, Jorge? Que lo que vive el Ecuador es algo importado de Colombia y de México, y que están generando escuelas de criminalidad ecuatorianas. No sé si eso surgió así en Colombia, o Colombia mantuvo una situación solo de colombianos. No. Mire, esto es una hace un rato dije, el crimen es multinacional. Okay. Vaya a ver, o sea, el crimen es multinacional. Mire, año 90, el libro No nacimos pa' semilla. Fuimos a presentarlo a Alonso Salazar, que tenía 30 años, yo 29, nos fuimos a presentárselo a un grupo de empresarios de la ciudad. Y Alonso les dijo esto a los dueños del poder económico en Medellín. 2 muchachos de 29 y 30 años, de barrios populares. Yo nací en el que fue el barrio más duro de Medellín, Javier. En el barrio San Javier, busquen, Comuna 13 de Medellín. Es la comuna más emblemática por violencias en la ciudad y hoy es el barrio de mayor turismo en Medellín y en el país. El barrio de mayor turismo desde todos estos procesos sociales, culturales y urbanos. Y Alonso Salazar le dijo a los empresarios, miren, ¿saben cuál es el problema? Que ustedes, los empresarios, siguen pensando que son ustedes. Y los jóvenes de Medellín, sin estudio, jóvenes de barrios populares, sin estudio, o sea, hicieron hasta 4º, 5º de secundaria, sin idiomas, sin maestrías y sin universidades extranjeras, están negociando ya, y esto es en el año 90, 91, con la Yakuza japonesa, con la Nandreta,
italiana, con la mafia italiana, con la camorra italiana, con la Entiendo. mafia brasileña, están lavando dinero en Uruguay, están negociando con Wall Street en Nueva York, que es donde se lava, Wall Street y Suiza son donde se lavan los principales dineros del narcotráfico, Javier. Increíble, Es increíble. donde se lavan. O sea, la mafia de las drogas beneficia al mercado mundial de dineros. Hay 3 negocios que se benefician con el mercado mundial de dineros y ninguno de esos 3 negocios está ni en Ecuador ni en Colombia. La banca mundial. Ya. Entonces, las redes hay que investigar las redes de banca en Ecuador, de dónde se está manejando el dinero de los criminales. 2, el negocio de las armas. ¿Quién fabrica armas? La fabrica Ecuador, la fabrica Colombia, ¿no? Las fabrica en Suecia, las fabrica Alemania, las fabrica Francia, las fabrica Holanda, las fabrica Estados Unidos, las fabrica Inglaterra. Y 3, los precursores químicos para poder fabricar todas estas drogas, ¿quién los hace? La industria farmacéutica mundial que está en esos mismos países. Las 3 grandes industrias que se benefician del narcotráfico no están ni en Ecuador ni en Colombia. Pero nosotros, ustedes y nosotros pagamos con los muertos. Hay que buscar soluciones distintas. Es verdad, Jorge, es verdad, es verdad. Tiene toda la razón. Y un poco la pregunta es para un poco también que nuestros oyentes y televidentes vayan entendiendo lo que de alguna u otra manera está viviendo el Ecuador con estos antecedentes y con estas vivencias que ustedes han tenido, Jorge. Le paso a Jaime Velázquez, que también le tiene otras inquietudes. Muy bien. La verdad es que escuchándolo me deja bastante preocupado porque lo que nos cuenta es vivencias en Colombia y la solución ha sido a largo plazo. Es decir, tuvieron que pasar 20, 30 años para que las cosas se den como se están dando hoy en día en Medellín y en Colombia en sí. Pero, y tal vez vaya a discrepar un poco con lo que usted señalaba y estoy de acuerdo con lo que decía Ramiro. Es decir, hay que entrar con firmeza, hay que entrar con mucho temple inicialmente, y le voy a dar un caso, no Colombia, le voy a dar el caso de El Salvador. Es decir, quien ingresa fuerte a tratar de controlar el crimen organizado es Bukele, y Bukele realiza una gestión específica a nivel de seguridad, que para muchos ciudadanos que no conocemos la realidad de El Salvador, pues obviamente nos parecía que es un buen camino. Pero ese camino aparentemente no es el correcto según lo que usted ha señalado en esta entrevista. Quisiera escucharlo específicamente, ¿cuál es la opinión que usted tiene de lo que ha hecho Bukele en El Salvador? A mí no me gusta lo de Bukele, se lo digo y le explico, le doy 2 explicaciones. Yo conozco a Bukele personalmente, lo conocí cuando fue alcalde de San Salvador. Es un tipo muy, muy efectivo y muy efectista. Pero es un populista que va a hacer todo lo posible por mantenerse el poder durante años, como lo hace hoy Maduro, como lo hacen Daniel Ortega o como lo hacen otros tipos de dictadores similares. Bukele, el pueblo de El Salvador está pagando un precio muy alto por tener seguridad y es el precio de la democracia. Hoy mismo, y les puedo mandar ahora a ustedes al teléfono que tengo de ustedes de la producción, les voy a mandar un artículo que salió de Ernesto López Cedillo, un experto en seguridad en México. Les puedo dar incluso el contacto de Ernesto López, con quien me relaciono pues hace años. Ernesto López cuenta un estudio que se hizo en México donde tristemente una buena parte de la población mexicana, también por la dura situación que están viviendo, está dispuesto a tener menos democracia o a sacrificar la democracia en función de resultados en seguridad. Y es lo que está pasando en El Salvador. La situación de El Salvador era dolorosa y horrorosa. O sea, es comprensible que Bukele tenga hoy la aceptación que tiene por parte de la comunidad, es comprensible, pero a un costo para mí muy alto. Pero además con unos atropellos enormes a los derechos humanos de muchos de esos 60.000 jóvenes que dice que tienen retenidos, porque están retenidos, no están detenidos, sin juicio. Muchos de ellos son responsables y son culpables. Las maras son horrorosas. Yo trabajé durante 3, 4 años en El Salvador, iba cada 2 o cada 3 meses allí a trabajar con fundaciones empresariales sobre proyectos similares. Entonces entiende uno que hoy el modelo Bukele sea atractivo para otros, pero es peligrosísimo frente a la construcción de democracia y frente a la estabilidad de un país. Son soluciones, insisto, efectistas, pero que en el largo plazo no se sostienen. Es imposible sostener. Si no hacen lo que corresponde con la estructuración de políticas sociales, educativas, culturales, urbanas, que permitan la generación de una mejor calidad de vida en todo el país, especialmente en los barrios, donde esas maras que hoy están detenidas una buena parte, tenían su autoridad ilegítima. Cuando terminen estas prisiones, porque todas son temporales, están retenidos, pero insisto, sin condenas,
pues la situación puede ser peor. En Colombia vivimos, me hace pensar en su pregunta, Jaime, en Colombia hace 30 años alguien pensó que armar a la población y crear cooperativas de vigilancia privada podían ser solución, y se armaron los grupos de convivir. Busque los datos de la Comisión de la Verdad, que terminó su periodo el año pasado, 6 años de la Comisión de la Verdad. Los paramilitares, es decir, civiles armados, que tuvieron respaldo del ejército, de la policía y del gobierno colombiano, básicamente en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde que fue gobernador de Antioquia, tuvo respaldo las Convivir en Antioquia. Antioquia es el departamento donde Medellín es capital. Las Convivir se convirtieron en un problema mayor que el que pretendían solucionar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, este tipo de políticas son efectivas en el inmediato plazo, le gustan a la población, aplauden, pero luego no son sostenibles. Y sobre el tiempo y mire, hay una frase que dicen que es de Winston Churchill. Yo no he leído nada de Churchill, todas las frases se las adjudican a él. No sé quién le recogía todas las frases célebres en una época en la que no había Twitter. Pero dicen que alguna vez su jardinero le dijo, hombre, don Winston, le dijo al jardinero, hazme un favor, sembrame este arbolito en el jardín. Y el jardinero le respondió, don Winston, ese árbol se demora 100 años en crecer. 100 años, no jodas. Anda a sembrarlo ya entonces, que no hay tiempo que perder. Yo tengo 61 años, Jaime. Hace 30 años vivía en una ciudad que era la peor del mundo. Y todos los días pasaba por encima de 18 muertos. Todos los días. Hoy vivo en una ciudad que no es un paraíso, que tenemos una tasa de muerte violenta alta todavía, que tenemos extorsión, que tenemos delincuentes, que tenemos tráfico, todo, en un país duro. Pero hoy vivo en una sociedad muy distinta a la que viví hace 30 años. Y hoy no tengo miedo en salir a la calle como si lo tenía a mis 30 o a mis 20. Hoy no tengo miedo en salir a la calle, pero no tengo miedo no solo en salir a la calle, sino en ir a cualquier barrio de Medellín, a cualquiera. Este fin de semana estuve con una delegación de brasileros, la vicealcaldesa de Santo Amaro, una concejala de Sao Paulo, caminando sin problema por ningún lado, absolutamente por ningún lado, por todos los barrios que fueron los más duros y que hoy, por estos procesos de 30 años, reforzados mucho durante unos 8 años, del 2004 al 2011, son otra cosa. Una metáfora que utilizo. Esto es como desactivar un explosivo. Si a ustedes les dicen que hay una bomba en su lugar, o a mí me dicen que hay una bomba, yo necesito una persona, un desactivador de explosivos que tenga 3 características principales. La primera es que conozca mucho el objeto que va a desactivar. Hay que conocer muy bien la bomba, el explosivo, para poderlo desactivar. Si no se conoce, te va la vida en ello. Entonces hay que conocer la geografía física del territorio, la geografía social, las organizaciones, las buenas y las malas, y hay que conocer la geografía humana, las personas. Especialmente hacer un mapa de los talentos y de la gente que está en los barrios. En Durán, hablamos de Durán como el municipio más duro, uno de los más duros de Ecuador, pero ¿qué hay en Durán que no es la dureza? ¿Dónde están esos otros jóvenes o esas otras poblaciones que son? 2, hay que actuar con mucha paciencia. El desactivador de explosivos tiene paciencia, no se acerca de golpe a la bomba, se acerca con paciencia. Ustedes ven que cuando hay una bomba, cercan, de pronto traen un robot o traen antiexplosivos y tienen muchísima paciencia. Y lo tercero, que suena extraño, hay que acariciar el explosivo. Hay que acariciar. No se puede hacer eso, porque en esto explota. Hay que acariciar el objeto. Es decir, hay que actuar con mucha delicadeza en la desactivación del explosivo. Esa metáfora, conocimiento del objeto, paciencia y delicadeza, son 3 cosas que nosotros llevamos 30 años experimentando en Medellín. Y hoy los resultados, 97% menos de tasa de muerte violenta, nos dicen, hombre, tal vez no estábamos equivocados y tal vez este es el camino. Sí, probablemente tenga razón. El tema está en que hay que combinar las dos cosas, creo yo. Es mi opinión y obviamente creo que la firmeza o lo que hace Bukele junto con un plan que permita a futuro, pues obviamente recuperar la patria o recuperar Ecuador, que eso es el problema más grave, porque la gente hoy en día se está muriendo y efectivamente tenemos miedo de salir a las calles. Esa es la realidad y hay que cambiarla y esperemos pues que lo que venga sea mejor de lo que tenemos hoy en día. Mi querido Eduardo. Por eso estamos concluyendo, pero relevo de este programa que se llama Diálogo, el diálogo que hemos tenido, y realmente podemos en mucho, yo creo que en la mayor parte coincidir en la mayor parte. Coincido en lo último que usted dice, sobre todo, no hay posibilidad de país si no hay derecho de libertad, libertades, confianza. Me refiero al caso Bukele. Usted tiene mucha razón, yo lo comparto.
No sé si en ese país hay libertad de expresión, como no la hay en Nicaragua y como no la hay en Venezuela, no sé tampoco si en El Salvador exista. Y que un presidente se quiera quedar más de un periodo, que es lo que da la Constitución y lo normal, tampoco lo creo, como es en Venezuela, o como es en Nicaragua, o como es en Cuba. No creo en eso. Yo creo en la democracia y creo en las libertades. Pero sobre todo, un candidato presidencial aquí nos dijo, no hace mucho, estaba Ramiro, que lo primero que haría es llamar a todas las fuerzas, conforme lo está diciendo, a hacer un gran diálogo nacional, ¿ya? Un acuerdo. La verdad que todos lo vemos ajeno, y nosotros porque el asunto es real, ¿no? Cuando viene el tema de la violencia y vemos sufrir y llorar lo que vieron, lo que han visto ustedes tantos años, pensamos que la militarización y que la policía ayudan, pero como bien cita usted, y el ejemplo lo tienen ustedes, no es el ejemplo completo. Eso es un momento. Hay que ir por los otros lados, como nos ha citado, hay que buscar caminos, hay que buscar diálogo y sobre todo consensuar que tiene que trabajarse en los sectores populares, en los sectores más desposeídos, como bien cita usted, y los líderes, empresarios y tales de opinión de esas cosas, deben pensar, como bien les dijeron ustedes, que no son solo ellos, que existe un gran país y hay que trabajarlo en educación, en estudios, con religión, con deporte, todo lo que usted dice, y eso no se hace en 2 años ni en 5 años, ustedes han tenido 30. Con eso, Ramiro. No, a mí solo me queda una duda y discúlpeme, un tema resumido. Dígame algo de estos 30 y pico de años de experiencia con lo que usted no haya estado de acuerdo, pero que sí funcionó. Y concluyo para que Ramiro le pregunto, yo concluyo. Con todo este escenario y en los pocos 2-3 minutos que nos quedan antes de cerrar el programa, quizás un criterio, quizás un consejo, aparte de la pregunta de Ramiro, para más que para el gobierno ecuatoriano, para los ecuatorianos. Por favor, Jorge. Bien. Sí, muy rápidamente. Un comentario, busquen el Faro. Para mí el Faro es el principal medio de comunicación del Salvador. Hoy funciona desde Costa Rica por expulsión y por persecución de Bukele. Cuando la libertad de prensa, que podría pasarle a cualquiera de los periodistas, yo soy periodista, está en juego. Y cuando la democracia, sí, la libertad está en juego, creo que hay que pensarse mucho hacia dónde nos llevan este tipo de soluciones. 2, nosotros gobernamos con un convencimiento, y era que estábamos gobernando para una niña que no había nacido y que dentro de 16 años, van 18, tenía que tener una vida muy distinta a la que había tenido su madre y su padre. Es decir, hay que gobernar no pensando solo en la realidad inmediata, sino en la realidad del futuro. Tercero, Ramiro, su pregunta no se la sé responder. Es muy buena su pregunta. Que de estos 33 años, desde el año 91 hasta hoy, no estuve de acuerdo, pero ha funcionado. Voy a pensar. A mí me gustan más las preguntas que las respuestas, tal vez pues por mi formación de periodista y porque me gusta mucho Paulo Freire, el brasilero de la pedagogía de la pregunta. Entonces yo me quedo con su pregunta. Creo que es una buena pregunta para reflexionar en Medellín. Por eso la dejé para el final, porque debe de haber habido algo con lo que no estuve de acuerdo, pero que funcionó. Porque así somos, no todas las recetas las pueden hacer los mismos cocineros. Sí, claro. Aquí tenemos la ventaja, y utilizo esa última frase suya, es que fuimos muchos cocineros desde diferentes lógicas, desde diferentes puntos de vista, lo que decía al principio. Nos juntamos quienes no pensábamos distinto, desde ideologías y desde partidos políticos distintos. En los 2 gobiernos, incluso en los que yo trabajé, con Sergio Fajardo y con Alonso Salazar, nuestro gabinete tenía gente de izquierda, de centro, de derecha, y nos decían que si éramos, la derecha pensaba que éramos de izquierda, la izquierda pensábamos que éramos de derecha. Fajardo decía, ni derecha ni izquierda, vamos para adelante, miro para adelante. O sea, entonces, tal vez de la respuesta suya, podría decir que no hay una única solución, no hay fórmulas. Hay que trabajar muchísimo. Hay una conferencia, y perdón la autorreferencia para los oyentes y televidentes de ustedes, a través de las plataformas, hay una conferencia que hice hace, 10 años en Punta del Este, en Uruguay. Una de esas TED, la pueden buscar, lo que en Medellín aprendimos de los narcotraficantes. Es un título provocador. La verdad es que sí. Queda pendiente nuestra visita a Medellín para conocer la nueva Medellín y bajar por la vuelta de Oriente desde Río Negro.
y Hombre, a conocerlo. comerse una arepa de chocolo, Ramiro, una arepa de chocolo con agua Pero panela. es que le cuento, usted baja del aeropuerto de Río Negro y hay algo que se llama la Vuelta de Oriente, en que hay una serie de lugares para comer todas esas fritangas que a usted no le gustan, Sí. pero que son riquísimas. Muchas gracias, Jorge. Seguiremos Gracias. conversando. Gracias por conversar con nosotros. Lo seguiremos molestando e invitándolo a hablar. A ustedes, Eduardo, Javier, Jaime, muchas gracias y encantado, siempre disponible. Muy amable. Con eso abrimos espacio a las menciones publicitarias. Jaimito, ¿estás buscando un lugar para vivir? Yo te recomiendo